saludo para todos. Vamos a continuar con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video nos vamos a concentrar en la primera parte de lo que es el operador transformada Z inversa. Entonces, operador que nos va a permitir ir desde el dominio transformado al dominio temporal. Entonces, como les decía, estamos interesados en ir del dominio transformado al dominio temporal mediante la transformada Z inversa. Entonces, para esto vamos a fijar una hipótesis. La hipótesis es que la señal en tiempo discreto es 0 para instantes negativos del tiempo. La forma de x de z, la forma matemática que tiene la transformada z de la expresión que estamos antitransformando. Bueno, podemos tener una función racional en potencias de z positivas, es decir, un cociente de polinomio, donde aquí los exponentes de la variable compleja z son positivos. Pudiéramos factorizar el polinomio numerador, el polinomio denominador, de manera que aparezcan los ceros y los polos. Entonces tendríamos una función racional donde presentamos de manera explícita estos factores, ¿no? Los ceros y los polos. Y otra forma de representación es una función racional de potencias de z, pero con los exponentes negativos. Entonces, estas son las formas usuales de expresar la transformada z de una señal en tiempo discreto. Okay, un ejemplo de cada una de ellas. Fíjense, aquí tenemos la función racional con los exponentes aquí de z positivos. Si factorizamos el polinomio numerador y denominador, bueno, vamos a tener dos ceros y dos polos para este caso. Y pudiéramos también expresarlo en exponentes negativos de z. Ahora bien, si en esta tercera forma, ¿okay?, la de exponentes negativos, nosotros factorizamos, fíjense que no es evidente aquí el cero en el origen. Entonces, muchas veces, si uno quiere identificar ceros y polos, es preferible utilizar las potencias positivas en lugar de las potencias negativas. Ok, ¿cuáles son los métodos de transformada Z inversa que nosotros vamos a considerar? El primero de ellos es el de la división directa. El segundo va a ser un método computacional, donde nos vamos a apoyar en la herramienta computacional MATLAB. Y el tercero consiste en la expansión en fracciones parciales. Ahora bien, estos dos primeros nos van a entregar, son valores discretos de la secuencia, ¿okay?, la secuencia temporal. Mientras que el tercer método, el método de expansión en fracciones parciales, nos va a dar una expresión analítica de la secuencia. Estos dos primeros los vamos a tratar en este video, el video número 30, mientras que el método de expansión en fracciones parciales será desarrollado en el video siguiente, el video número 31. Ok, comenzamos con el método de la división directa. En este caso, la transformada Z inversa se obtiene expandiendo x de z en una serie infinita de potencias de z a la menos 1, ¿no? Entonces vamos a considerar la forma donde los exponentes de z son negativos. Entonces, este método va a ser particularmente útil cuando es muy difícil encontrar una forma cerrada de la secuencia x de n, es decir, una expresión analítica, o si nos basta con obtener los valores de las primeras muestras. Entonces, vamos a recordar aquí la definición de la transformada z, ¿okay?, haciendo el ajuste en la posición inicial por la hipótesis que vimos hace unos minuticos, donde decíamos que la secuencia era 0 para valores negativos del tiempo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta suma, lo que vamos a tener es esta serie de potencias. Entonces, fíjense que la información del tiempo está en los coeficientes que acompañan la variable z. ¿Okay?
Entonces, bueno, vamos con un ejemplo. Nos piden determinar las primeras muestras de la secuencia x de n para esta transformada z. Entonces, lo primero que se hace es expresar la transformada z como un cociente de polinomio, pero en potencias crecientes de z a la menos 1, es decir, exponentes negativos. Hacemos esto. Y ahora procedemos a efectuar la división entre el numerador, la división de polinomios, entre el numerador y el denominador. Entonces, bueno, se va a obtener esto que está acá, donde el polinomio cociente es este que se está obteniendo en la parte superior. Ese es el polinomio cociente. ¿Okay? Que está aquí destacado. Entonces, fíjense, nosotros ahora podemos comparar ese polinomio con la definición de transformada z. ¿Okay? Desarrollamos esto y nos damos cuenta entonces que x de 0 es 0, x en 1 es 10, x en 2 es 17, x en 3 es 18,4 y x en 4 es 18.68. Entonces, de esta manera, aplicando una división de polinomios, nosotros podemos calcular un conjunto de valores temporales. El método computacional, ¿no? Que utiliza el recurso de MATLAB. Entonces, nosotros queremos hallar x de n mediante la transformada z inversa de la transformada z esta, ¿no? X de z. Entonces, aquí suponemos que x de z está expresado en exponentes positivos. Y este x de z lo vamos a interpretar como si él fuera la transformada z aquí de x de z entre 1. Y eso vamos a suponer que nos da y de z. Entonces, vamos a ver por qué se hace esto. Fíjense que este 1, ¿okay? Recordamos que la transformada z del impulso es 1. Es decir, que la transformada z inversa de 1 va a ser delta de n. Ok, entonces, esta información, ¿de qué nos sirve? Bueno, nos sirve de la siguiente forma. Yo puedo suponer que tengo un sistema descrito por x de z, al cual se le aplica 1 en la entrada. Estamos trabajando, fíjense, en el dominio z. La respuesta es y de z. Entonces, fíjense que y de z es x de z por 1. ¿Okay? O sea que y de z es igual a x de z. Y si yo antitransformo y de z, estoy antitransformando x de z. Pero, ¿para qué me sirve esto? Este es el escenario, ¿no? Entonces tenemos esta descripción en el dominio transformado. En el tiempo tendríamos que este 1 antitransforma delta de n, x de z es el modelo del sistema y y de z antitransforma a y de n. Entonces, nosotros x de z lo vamos a tratar con una instrucción de MATLAB, que es la instrucción filter, y delta de n lo vamos a representar de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense que esto es una muestra unitaria en la posición de n igual a 0, y luego tenemos un conjunto de ceros, en total n grande. Entonces, este n grande aquí es el que nos va a permitir definir el tamaño, ¿okay? La longitud de las muestras que nosotros queremos calcular de y de n mediante esta instrucción de MATLAB filter. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nos dan la función aquí, la transformada z, que queremos antitransformar. Queremos hallar un conjunto de muestras. Entonces, lo primero que se hace es expresar x de z como un cociente de polinomio decrecientes de z. Pero ahorita vamos a trabajar en exponentes positivos. Entonces, tenemos esto. La repito. El código en MATLAB para generar las muestras es el siguiente. Entonces, aquí tenemos el impulso, ¿okay? El polinomio aquí numerador, 0, 10, 5, los coeficientes, 1, menos 1,2 y 0,2, y la instrucción filter es la que nos va a dar los valores temporales
asociados a la antitransformada de x de z. Y la cantidad de valores que vamos a obtener, en este caso, viene dado por este numerito. ¿Okay? El n grande que llamamos antes. Ok, entonces fíjense, aquí tendríamos los valores. 0, 10, 17, 18,4 y así hasta el último. ¿Okay? Aquí va, entonces vamos desde 1 hasta 41. Estamos generando 41 valores. ¿Okay? Este sería el de la posición en n igual a 0 y luego 40 ceros. Si ustedes analizan, estos primeros 5 corresponden a los que hallamos previamente efectuando la división de polinomios, que por supuesto es un método que tiene sus desventajas, ¿no? Porque uno tiene que efectuar ese cálculo, ¿no? de la división de polinomios. Aquí MATLAB nos está facilitando la tarea. Nosotros podemos graficar esos 41 valores. Okay, aquí los tenemos. Entonces, para n igual a 0 tenemos 0, para n igual a 1, 10, luego el 17 y algo, y luego en el entorno de 18 se va estabilizando los valores del tiempo, ¿no? de nuestra secuencia. Hay una instrucción alternativa a la instrucción filter, ¿okay? Que es esta, el Digital Impulse, ¿okay? Es el impulso digital. Entonces, nuevamente, la función de la transformada z, ¿no? que consideramos, y la instrucción sería esta. Entonces, en lugar de utilizar filter, utilizamos esto, ¿no? Para hallar la respuesta a un impulso. Entonces, en este caso estoy considerando 20 valores. Aquí aparece. Fíjense que son los mismos que obtuvimos antes. Les agradezco la atención que me han brindado. Les deseo el mejor de los días.